Estoy aquí para decirles que Trump no es un político normal, de esos que se va a moderar. Es un autócrata que va a empoderarse. Estoy aquí para decirles que hemos presenciado el arribo a la oficina oval de un hombre sin trayectoria en la vida pública, con un temperamento mitad vengativo, mitad visceral, incapaz de controlar sus impulsos en Twitter, y tan es así que su equipo le retiró la cuenta la semana antes de la elección. Y si miran su timeline en los últimos 2 días, el presidente electo de los Estados Unidos se ha dedicado a criticar a la prensa, a los medios y en específico una campaña contra el New York Times. Estamos hablando de alguien que es incapaz de contener sus arranques, incapaz de sofocar los gritos incendiarios contra Hillary Clinton, lock her up, enciérrenla, la noche que ganó. El primer candidato estadounidense que llega al poder a pesar de ser un mentiroso crónico, un depredador sexual, un evasor de impuestos, un racista cuyo triunfo fue celebrado por el Ku Klux Klan, un negociador cuya única experiencia internacional ha sido inaugurar hoteles y clubes de golf. Como escribió David Remnick, el editor de la revista The New Yorker, no hay otra forma de decirlo, esto es una tragedia. Y el árbol genealógico de esta farsa tiene raíces profundas, tiene ramas extensas. Tiene que ver con el abandono del Partido Demócrata, de sus bases electorales entre los trabajadores blancos de cuello azul en el Rust Belt. Tiene que ver con errores tácticos de la campaña de Hillary Clinton, quien dio por sentado que tenía el voto duro en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania. Tiene que ver con que quizá, y duele aceptarlo, no era la candidata adecuada para este momento anti-establishment, antisistema, anti-élite, anti-Wall Street, sexista. Vimos la coalición de la restauración, como me dijo un asesor de la campaña de Clinton la noche de la elección, cuando no podían creer lo que había pasado. La coalición de la restauración, aterrada por la migración, la globalización, la pérdida de empleos locales y valores tradicionales, los estados desunidos de América. Y todo eso Trump lo capitalizó, convirtió a la elección en un referéndum sobre cambio o continuidad, preguntó ¿quiénes somos nosotros? Como lo hiciera Samuel Huntington en su último libro, Who Are We? ¿Quiénes somos nosotros como país? Y los blancos le contestaron. Movilizó a la mitad de un país polarizado para que culpara a la otra mitad de sus problemas, reales o percibidos. El desempleo, la desigualdad, la criminalidad, la multiculturalidad, los otros. Como alguien dijo en los medios, white won, lo blanco ganó. O en palabras de Dan Jones, quien casi no podía contener las lágrimas la noche de la elección en CNN, esto es un white lash, este es una resaca de rabia, un estertor de encono, un resultado incluso de la arrogancia liberal que llevó a muchos de nosotros a pensar que nadie podía moral o intelectualmente ir a votar por Donald Trump. Pero muchos lo hicieron porque creyeron en la promesa nativista, populista, aislacionista, racista de Make America Great Again. Ayudados también por Rusia y su hackeo, ayudados por Julian Assange, ayudados por el director del FBI y medios que no hicieron el trabajo crítico y de auscultación que les correspondía. Y el problema es que ahora Trump va a gobernar sin contrapesos, porque va a rehacer, ya lo hemos visto en estos últimos días, a un partido republicano reinventándose a su imagen y semejanza, incluso aquellos que dijeron que no lo apoyarían, están corriendo a la Casa Blanca a buscar empleo.
va a tener control de la Cámara de Representantes, del Senado y eventualmente, cuando nombre a 2 ministros de la Corte, y la plegaria que les pido es que recemos colectivamente para que Ruth Bader Ginsburg no se muera, porque eso le daría la oportunidad de colocar a un ministro más. Ella le ha dicho a su staff que si se muere, que la coloquen ahí con un pedazo de metal atrás para que se vea como que está viva. Porque en control de esos que han sido los contrapesos tradicionales e históricos en Estados Unidos, va a echar a andar las ocurrencias que ha dicho y ha repetido. Acabar con 8 años del legado de Obama, aunque ya vio que se metió a Google y vio que había 2 cosas de Obamacare que eran rescatables. Deportar a millones de indocumentados, y ya dijo que van a ser 3 millones, lo dijo en su primera conferencia, en su primera entrevista de televisión el domingo por la noche en 60 minutos. Tumbar Roe v. Wade, y por eso millones de mujeres estadounidenses han salido en los últimos días a comprar anticonceptivos, porque piensan que ya no los van a poder conseguir. Romper el tratado nuclear con Irán, rechazar el acuerdo, como lo decía la maestra, de control climático de París, repudiar la regulación Dodd-Frank creada por la crisis financiera. Todo eso y más, porque no hay una sola razón para pensar que el político delirante de la campaña se va a convertir en el político razonable de la Casa Blanca. Y los únicos que van a poder contener esto van a ser los enojados, los que lean el artículo en el New York Review of Books que dice cómo vivir con un autócrata. Y lo primero que aconseja es creer lo que dice. Los únicos que van a hacer un contrapeso van a ser los indignados, los que no aceptan como normal la anormalidad que Trump ha invocado, los que no deben calmarse, porque como escribió Simon Schama, aceptar el veredicto de las urnas no implica la negación del disenso. Y hay cosas que vamos a tener que defender, porque hoy la democracia liberal, y Estados Unidos fue la cuna de ella, los valores liberales ya no son valores consensados en Estados Unidos, ni son valores consensados en porciones de Europa que se están encaminando hacia el mismo lugar, cuya ruta de triunfo marcó Trump. Entonces hay palabras y valores que vamos a empezar a tener que defender, que ya pensábamos garantizados. La democracia liberal, el debido proceso, el pluralismo, para impedir el regreso de una guerra fría vía un Putin revigorizado en Ucrania, en Polonia, en Hungría, el fin de la apertura que impulsó la equidad para las mujeres y la comunidad LGBT, el exacerbamiento de la desigualdad que Trump explotó de manera hipócrita. Y creo que va a haber que ser militantemente desobedientes con acciones civiles que articulen la dignidad del ciudadano, de la mujer, del musulmán, del latino, del africano-americano. Y por todo esto, para responder a la pregunta de cuál debe ser la política exterior de México frente a esto, ¿cuál es mi reflexión? Eso siempre se lo digo a mis alumnos, sobre todo se lo digo a las mujeres. El poder avanza hasta donde encuentra resistencia, en la política global y en las relaciones personales. Y el poder de Trump va a avanzar hasta donde encuentre resistencia. Y de ahí que la convocatoria de algunos analistas, de Alejandro Jope, de Jorge Castañeda, la mía incluso, es la convocatoria a una política exterior mucho más digna. ¿A quién le doy un aplauso en cuanto a su reacción ante el triunfo de Donald Trump? A Angela Merkel. Porque en lugar de congratularlo, mandarle un abrazo, decirle que ojalá viniera a visitar Alemania pronto, como hizo Justin Trudeau, razón por la cual ya no tengo un crush con él, Merkel dijo: colaboraremos con Donald
Donald Trump en la medida en la que respete la ley y los derechos humanos. Porque si ustedes creen que no va a construir el muro o alguna encarnación de él, si creen que no va a empezar a deportar, si creen que no va a buscar ya sea la renegociación de partes del TLC, o si México no acepta eso, salirse del tratado, si creen que no va a haber aranceles punitivos, entonces están viviendo en un planeta paralelo y no han escuchado lo que el autócrata dice. Porque estas 4 medidas son las que apelan directamente a la base electoral que lo llevó a ganar. Esas 4 medidas están destinadas a Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Ohio y el Rust Belt, que siente equivocadamente que su situación económica es peor por México, por los migrantes y por el TLC. Cuando los empleos que se han perdido ahí han sido empleos que no van a regresar aunque se acabe el TLC, son empleos que han sido desplazados por la tecnología y que no van a ser resueltos los problemas que esa región viene cargando por una política de despecho hacia México. Ahí es donde hace falta un New Deal estadounidense de inversión masiva en infraestructura para crear empleo en esas zonas. Entonces, ¿qué hacer? Usar todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición, no simplemente decir vamos a buscar la colaboración. Tenemos instrumentos que van más allá de pronunciamientos vagos y pueriles por parte del presidente. Hay instrumentos jurídicos, políticos, culturales, sociales. Creo que hay que marcar nuestra raya y decir que el TLC no se va a renegociar. Y si se tiene que renegociar, pues que ojalá estén ahí las mejores personas al frente de un equipo que ya participó en la primera negociación. Decir que esto lo sugirió Jorge Castañeda y es provocador. Aceptaremos deportados siempre y cuando se compruebe que son mexicanos. Y como no llevan papeles, pues no se va a poder comprobar que son mexicanos y los van a deportar a Centroamérica. Y entonces a ver qué hacen los gobiernos centroamericanos o de otros países. Tenemos que pintar nuestra raya y no ponernos de tapete. Y esto implica muchas estrategias. De decir, me colocas aranceles, yo también te coloco aranceles. Decir, compañías estadounidenses quieren penalizar a quienes se han llevado empleos a México, pues compañías estadounidenses no van a poder participar en licitaciones en México, ni van a tener tax breaks, ni van a tener incentivos fiscales para estar aquí. Volver global la disputa, como ha dicho Alejandro Hoppe, porque la única esperanza es que los problemas de México se vuelvan problemas globales, problemas que otros países van a tener que enfrentar también, como China, y aquellos que ha designado como enemigos de lo que es ya la globalización comercial. Decir que vamos a dejar de colaborar en temas estratégicos. Legalizar la marihuana, que sería una excelente idea para dejar de colaborar con Estados Unidos en muchos temas de seguridad nacional, sobre todo ahora que casi la mitad del país, o cuántos estados votaron por despenalizar la marihuana, 13. Bueno, yo creo que ahí, estoy planteando medidas que se han ocurrido, que han salido a la luz en los últimos días. Creo que si nos pusiéramos a pensar en una lista de medidas por México, o medidas, un pacto por México para lidiar con Trump, saldrían ideas mucho más creativas, originales, más extensas de las que yo he planteado aquí hasta este momento. Pero el punto de partida tiene que ser: vamos a permanecer de pie y erguidos y no tratar de justificar a posteriori la fantástica idea que fue invitar a Donald Trump, porque fuimos visionarios en lugar de que la invitación le ayudó a ganar la elección. Y finalmente, porque me están diciendo que tengo poco tiempo, va un mensaje para el legislativo. ¿Qué puede hacer el legislativo? Tiene de inmediato que
tratar de ahondar las fisuras que hay entre Trump y algunos republicanos, ahondar las fisuras que hay entre Trump y el Partido Demócrata, hablarle en este momento a Chuck Schumer y a Elizabeth Warren y a quienes se van a convertir en las voces del Partido Demócrata, hablar con la clase empresarial estadounidense que apoyó y sigue apoyando el TLC porque depende de la mano de obra mexicana, a establecer contacto inmediato con el American Civil Liberties Union, el ACLU, que ha sido la única organización que publicó un desplegado en el New York Times diciendo: Donald Trump, te vemos en la corte, porque las deportaciones que tienes en mente, que van a implicar stop and frisk, porque no van a poder detectar, ¿cómo vas a detectar que alguien es un inmigrante ilegal? Va a ser solo porque crees que es así, lo cual va a reforzar el racial profiling y va a violar así la primera y la quinta y la séptima enmienda. México, a través de múltiples organizaciones, tiene que empezar a trabajar con el ACLU. Tiene que empezar a trabajar con los alcaldes de Los Ángeles y Nueva York y el gobernador de Nueva York, que han salido a decir de manera muy valiente que en sus estados no va a haber deportaciones. Ponerse en contacto inmediatamente con las policías locales, en Arizona, en Texas, porque Trump va a usar los mecanismos que Bush y Obama ya crearon para las deportaciones, pero los va a usar de peor manera, empoderando a la policía local para que mediante acuerdos con el gobierno federal tengan la capacidad de llevar a cabo las deportaciones. Entonces hay que trabajar con las policías locales para que eso no ocurra. Y finalmente, saber que tienen que trabajar con los políticos locales, porque esta elección no fue un mandato. Trump no ganó el voto popular. Hay muchos estados, localidades, donde los latinos salieron a votar masivamente. No en los estados donde debieron haberlo hecho, pero los estados donde le dieron una victoria a Hillary Clinton inesperada. Colorado, Arizona. Saber que la política local va a ser también un muro de contención contra Donald Trump. Y finalmente, también mensaje para el legislativo: México no va a poder encabezar este pacto si no empieza por limpiar su propia casa, y si no empieza por limpiar Los Pinos, y si no empieza por limpiar la reputación presidencial, porque alguien con un 26% de aprobación no puede convocar a este país a la unidad. Y la única forma de limpiar la casa es vía un sistema nacional anticorrupción robusto. Yo estuve aquí desde las 10 de la mañana, nada más que en la sala de al lado, protestando contra el nombramiento de Raúl Cervantes como fiscal, como procurador general y próximo, probable, fiscal general. Solo llegó una senadora, porque la semana pasada todos los miembros del Senado, incluyendo la oposición en este país, votaron por darle un cheque en blanco a un cuate del presidente. ¿Qué credibilidad vamos a tener nosotros como país? Como país que se enfrenta a Trump, si estamos haciendo este tipo de cosas, si no podemos limpiar la casa, si el Sistema Nacional Anticorrupción resulta ser una pantomima, pintar la fachada, México solo va a poder enfrentar a Trump de manera creíble vis-a-vis su propia población y vis-a-vis el mundo, si el Senado empieza a actuar como lo que debería ser, de su misión fundacional e institucional, que es ser contrapeso y representar.